Estamos en el segmento de finanzas personales en la casa de Elaine Miranda, que se dignó a invitarnos de nuevo. Siempre está invitado. Gracias, Elaine. Es un placer siempre estar en tu casa. Siempre nos recibe con muchísima hospitalidad. Hoy tenemos un tema bastante importante y es que muchas veces nosotros perdemos totalmente el control de las deudas que tenemos. Cuando hablamos de deudas no nos referimos a los préstamos para el carro o para una casa, sino lo que nos referimos como las deudas de consumo. Tarjetas de crédito, préstamos a amistades por cosas así. Créditos personales, extrafinanciamiento. ¿Qué pasa cuando perdemos el control? Mira, primero hay que dejar claro que las personas nos endeudamos por diferentes razones. Entonces la manera en que vamos a salir de deuda pues también va a variar. Como estabas mencionando, no podemos hablar, por ejemplo, del crédito hipotecario o del crédito automotriz y decir lo voy a pagar más rápido porque es bien difícil. O sea, si vos tuvieras esos miles de dólares para haberlo comprado al contado, no tuvieras metido el crédito para empezar. Pero hablando de los créditos de consumo, y que normalmente nos endeudamos precisamente por eso, por consumo, por consumismo y porque no nos supimos detener a tiempo, siempre hay cosas que podemos hacer y que la mayoría de la gente comete varios errores cuando está tratando de salir de deuda. Ejemplo número 1, cuando vos tienes una tarjeta de crédito, el error número 1 es pagar solo el mínimo. Entonces, a vos te llega el estado de cuenta, no te sale, este es el monto total que vos debes, este es el pago mínimo. Claro, el pago mínimo equivale más o menos al 5% de tu deuda. Entonces, de ver, claro, el monto total, a ver nada más el pago mínimo, se te va a hacer mucho más fácil decir voy a pagar solo el mínimo. Y con eso es como que limpias tu conciencia, ¿no? Como decís, ya hice algo al respecto. Ya cumplí. Ya cumplí este mes. Y no nos damos cuenta que entonces eso alarga muchísimo más la deuda y crece el monto final que tendríamos que pagar. Claro, el tiempo que vas a pasar pagando, yo he hecho muchos ejemplos cuando doy a mis clientes que están pagando nada más el mínimo. Lo que sucede con una deuda simple de 5.000 córdobas, digamos que hiciste una sola vez y empezás a pagar de mínimo en mínimo, vas a pasar 10 años pagando. Versus si vas a pagar hasta algo tan simple como el doble del mínimo, que no estamos hablando que es ni siquiera la mitad de la deuda, ese monto se reduce a 3 años. Entonces, el error número 1 es decir, voy a pagar solo el mínimo porque eso es más fácil o porque con eso ya siento que cumplí este mes. O sea, hay que buscar cómo esforzarse y dar al menos el doble del mínimo. Si puedes dar más, obviamente que mucho mejor, porque así vas a desperdiciar menos tu dinero pagando los intereses al banco. Pero entonces te hago la pregunta, nosotros hemos mencionado varias veces sobre la importancia pues de no solo pagar el mínimo, pero ¿en qué momento nos damos cuenta que se nos salió de control una deuda? Porque a lo mejor vos debes $1.000, pero con tu salario vos eso fácilmente lo podrías pagar en 1 o 2 meses. Pero ¿en qué momento nos damos cuenta cuando ya tenemos una deuda a la que probablemente no vamos a salir con facilidad? Yo creo que la gente en general se empieza a dar cuenta cuando ya tiene varias deudas, cuando no es solo una, cuando es una sola tarjeta la que debes, por ejemplo, la gente se siente que está medio en control, pero cuando ya sacaste otra y cuando sacaste otra y ya son 2 o 3 bancos los que te están llamando, esa es como la señal de advertencia número 1 que la gente siente. No quiere decir que ese es el momento de advertencia, eso debería ser mucho antes, del momento en que te endeudaste, pero eso es cuando la gente lo empieza a sentir. Es que te pregunto esto porque mira, tengo un ejemplo, una amiga que ganaba 8.000 córdobas al mes y ella tenía una deuda de como 2.000 y pico de dólares en tarjeta de crédito. Estamos hablando de como 57. Como 50 y pico de mil córdobas. Esa deuda, pensando en el salario, si ella diera su salario completo, neto, pasaría casi 10 meses pagándola, tendría que donar 10 meses de su salario. Entero. Entonces sabemos de que no va a ser así. Claro. Entonces, esa para mí es una deuda fuera de control, pero en algún punto ella tuvo que haberse dado cuenta, antes de llegar a esos 2.000 y pico de dólares. ¿Qué punto tenía que ser? ¿Hay algún tipo de proporción, de fórmula? No, eso digamos que depende de cada uno, pero como regla general se dice que más del 30% de tus ingresos no lo puedes destinar al pago de la deuda. O sea, y eso incluye todo. Si vos tenés un crédito hipotecario, un crédito automotriz y una tarjeta de crédito, más del 30% no puede ir destinado a eso, porque también tenés que vivir, ¿no? Tenés que vivir con el mes a mes. Y si no tenés para pagar eso, entonces, y no tenés para vivir, lo que estás haciendo es creando una espiral y endeudándote cada vez más. Entonces, si ya los pagos que tenés que hacer son más del 30%, es como, ojo, esa es una gran advertencia. Y en definitiva, si ya debes un salario completo, 2 salarios completos, 3 salarios completos, es una gran preocupación. Y el estrés que eso te genera es alto y podés caer incluso en un consumismo todavía mayor, precisamente por el estrés. Ahora, bueno, ya sabemos más o menos cómo identificar cuando tenemos un problema, ya sabemos que no debemos de pagar solamente el mínimo. A la hora de tener la deuda, ¿deberíamos de cortar la tarjeta de crédito y cancelarla? Sí, a ver, no podés cortar la tarjeta porque todavía tenés esa deuda. Lo que tenés que hacer es congelarla, es decir, ya no la voy a sacar y la voy a dejar escondida, congelada en el refrigerador, donde ustedes quieran,
pero definitivamente no podés seguir usando esa tarjeta cuando ya estás endeudado, porque nada más está haciendo peor el problema, nada más está haciendo que la deuda sea más grande y que el pago de tus intereses y que el pago mensual vaya creciendo. En el caso de las personas que tienen varias tarjetas, ¿le recomendarías hacer un financiamiento para pagarlas todas? ¿Esos famosos préstamos para salir de deudas? Ok, uno de los errores, el error número 2 es cavar un hoyo para tapar otro. Y eso es súper común y la gente dice, es que tengo 4 tarjetas de crédito, así que lo que voy a hacer es pedir un préstamo para personal o un extra financiamiento para pagar las 4 y dicen, y quedarme pagando una sola deuda. O sea, a ver, el monto de la deuda sigue siendo el mismo, lo que pasa es que ahora va a pagar a una sola entidad en un solo momento y dice, y me quedo pagando 2 años. Y a mí me da risa porque es de los correos que más recibo, fíjate, y me da risa porque me lo dicen en un tono como que fuera, es fácil, o sea, ¿me entiendes? Nada más ya me salvé y no funciona así. El problema es que normalmente sueles pedir un préstamo más grande del monto que necesitas. Entonces digamos que vos estás endeudado por $500, pero vos decís, bueno, voy a pedir $700 para el préstamo, voy a pagar lo que debo y así todavía me queda un monto, ¿para qué? Para consumo. Entonces estás empeorando el problema. Si realmente vas a agarrar el dinero y vas a pagar solamente lo que debe, vas a cancelar las tarjetas de crédito para no volver a quedar en el mismo problema, debe ser una salida mejor, porque además la tasa de interés es menor y te quedas pagando un solo monto y puede ser que te ordenes más fácilmente en tu finanza. Esa es una gran ventaja, entonces claro, no estás pagando el mismo interés de tarjetas de crédito, sino que ahora esa misma cantidad la pagas en un interés más bajo. Claro, okay. El problema es el control, o sea, el método no es que esté mal, el problema es el autocontrol y decir, voy a utilizar el dinero nada más para pagar la deuda y no voy a seguir generando deuda, es decir, no es que porque ya pagué las 3 tarjetas que debía, ahora ya las puedo volver a empezar a usar. ¿Qué otro consejo entonces le darías ya a la gente para saber administrar bien sus deudas? Ese es el tercer error por el que vamos, es que la gente no crea un plan y cree que va a poder salir de deuda como se metió a la deuda. Pues fácil, porque fácilmente te metes a deuda, pero no fácilmente salir. Entonces sí tenés que crear un plan, sí tenés que hacer un presupuesto, porque ¿qué pasa? Para salir de deudas lo más rápido posible no hay ciencia mágica. Lo que vos tenés que hacer es pagar lo máximo que podás cada mes, y para poder pagar ese máximo cada mes, la mayoría de la gente no puede aumentar sus ingresos así por así. Entonces si vos tenés, esta es tu torta de 100 córdobas que vos ganás al mes y tenés que comer y tenés que pagar transporte y casa y todo lo demás, hay un monto bien pequeño que vas a poder destinar a esa deuda. Vos podés aumentar ese monto si le cortás el pedazo a los otros rubros, pero te tenés que sentar y decir, yo lo voy a hacer, yo puedo cortar en esto, X monto, y eso es lo que voy a hacer. Bueno, Elaine, muchísimas gracias. Definitivamente es un tema y nosotros lo vamos a retomar, el tema de las deudas, porque hay de todo tipo de deudas además. Y la próxima vez tal vez vamos a incluir ya las deudas de automóviles y de créditos hipotecarios. ¿Dónde podemos conseguir más información sobre tu página web, sobre tu blog? Pueden entrar a plataconplatica.com y en Facebook también como Plata con Plática. Bien, nos veremos el próximo lunes con otro segmento de finanzas personales y a ver si nos invitan de nuevo a la casa de Elaine. Siempre. Gracias.